día de hoy. Bueno, muy buenos días, señoritas y señores estudiantes. Hoy, con fecha 8 de febrero, vamos a empezar el tema de la clase el día de hoy. Por favor, estoy con una aplicación de 45 minutos. Por favor, se cierra. Les vuelvo nuevamente a darles una nuevo link, ¿no? Para poder culminar según la clase que tenemos determinado hasta la 1:15. Por favor, muy atentos. Hoy sería la última clase de este parcial. Voy a hacer un resumen de los dos temas vistos con ustedes. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta me lo van haciendo sobre este tipo de temas. Entonces, comparto con ustedes. Primeramente voy a empezar con el registro de asistencia. Cachihuango Andy, por favor. Cachihuango Andy. Presente, profe. Por favor. Y Piales Luis. Presente. Gracias. Morillo Jason. Presente, Licen. Gracias. Padilla Daniela. Presente, Licen. Gracias. Revelo Josué. Presente. Gracias. Vázquez Iván. Presente, Licen. Gracias. Y Yanes Yarina. Presente, profe. Ya, muchas gracias. Presidente. Ya, muchas gracias. Hasta ahí entonces tenemos la asistencia de los señores y señoritas estudiantes. Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla. Por favor, dejarán en desactivado el volumen, ¿no? Según está activado. Ya. Voy entonces a compartir con ustedes pantalla lo que es una explicación de la unidad número 1. Culminamos la unidad número 1, vamos a la unidad número 2. El día de hoy es un pequeño resumen y luego al final haremos una explicación de cómo va a ir más o menos el examen. ¿De acuerdo? Estaré muy atentos a eso. Como lo bueno que tenemos con ustedes adelantado, ya estamos con la siguiente unidad número 3, pero vamos a trabajar con ustedes hasta aquí en la unidad número 2, tal como está. Por favor, me espera un momentito ahí, tengo una llamadita de una compañerita. Por favor, ¿no? ¿Qué pasó? Estoy ahorita en clases. Ah, ya te envío, ya, todo. A ver, espérenme un momentito, por favor, todavía ahí, señores y estudiantes, y nos volvemos. Me esperan un momentito, por favor, ahí. En 2 minutitos empezamos, ¿no? Estoy mandando una información, ¿no?
Ya, espéreme un minutito más, señor estudiante. Así mismo ya me conecto. Por Mi disculpas, señores estudiantes. Vamos a continuar, por favor, con lo que estábamos determinando trabajar. ¿Sí? Ya, por favor. Vamos a empezar entonces con el tema número 1 sobre introducción a la estadística. ¿Sí pueden visualizar, señores estudiantes, la presentación? Sí. Ya. Bueno, vamos a continuar. Mil disculpas, señores estudiantes. Vamos a continuar entonces. Tenemos un repaso general de las dos unidades, les decía. Tenemos entonces la unidad un número 1 que es introducción a la estadística. Para el día del examen del día jueves, por favor, tomar mucha atención sobre estas temáticas que voy a hacer un resumen general de todo esto. Aquí se había colocado un poco acerca de la historia de la estadística,
¿Por qué es importante estudiar estadística? ¿Qué se entiende por estadística? Los tipos de estadística, sus conceptos. Concepto de lo que es una variable, clasificación de variables, cuáles son los niveles de medición de variables y las técnicas de recolección de datos. Este va a ser de la primera unidad. Habíamos analizado algo de la historia de la estadística desde cuando se empezaban con los primeros tipos de rasgos o posiblemente antecedentes de la estadística. Cuando se empezaron utilizando algún tipo de gráficas y simbologías grabados en pieles, rocas, palos de madera y paredes, cuevas. Este era el primer rasgo de lo que apareció. Con esto habían hablado sobre un conteo de número tanto de personas, animales o cierto tipo de cosas. Eso se lo aplicaba antiguamente. Y apareció justamente con la época de los babilonios, unos 3000 años antes de Cristo. Ya se hablaba prácticamente de los primeros vestigios con pequeñas tablillas de arcilla y en donde se hacía también la recopilación de datos en tablas sobre producción agrícola y de géneros vendidos y de los géneros vendidos. Entonces hablábamos ya de la producción de tipo agrícola, el conteo. En la época, justamente con los egipcios, en la construcción de pirámides, ya se analizaban datos sobre la población y de la renta del país. Población y renta del país. En el Imperio Romano también fue otro de los que dio el hincapié para el surgimiento de la estadística, en donde ya hablábamos de una cantidad de datos sobre población, sobre la superficie y renta de los territorios bajo su control. También hablamos en los registros de nacimientos y de funciones que se comenzó a hablar en Inglaterra, justamente a siglos del siglo XVI, como primer estudio de la estadística. El primer estudio de la estadística, por favor. Y por ende, aquí se hizo un hincapié en la historia. ¿Cómo fue el surgimiento de censo de poblaciones y de bienes? Aquí dio el surgimiento la relación con la estadística de tipo descriptiva, que son resúmenes, cuadros y tablas y gráficas, lo que están ustedes aprendiendo. No se ve en este caso, también dio surgimiento a otra modelo de estadística con juegos de azar, que es la teoría de probabilidades. Y el conocimiento de tipo inductivo a la estadística de tipo inferencial, con el sometimiento a prueba de los datos, a pruebas de hipótesis sobre esa población. Bueno, entonces aquí vemos el grado de importancia que tiene que ver de la estadística en nuestro estudio actual, ¿sí? Que ya con esa, me permite describir con exactitud valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos y físicos. ¿El por qué estudiar la estadística? Ustedes ven que en muchos de los campos, en los ámbitos, en su campo educativo, en el campo administrativo, en el campo de los negocios, en los deportes, vemos cómo es comúnmente utilizado la estadística para cuantificar y codificar información, ¿no? Me permite expresar mediante cuadros, gráficas, diagramas, ¿no? Entender el análisis de la información de tipo numérica. Técnica de estadística que permite utilizarse mucho en la toma de decisiones que afectan nuestra vida diaria. ¿Sí? Entonces, en el campo yo le pongo muy relacionado a la estadística con la investigación científica. ¿Sí? En investigación cuantitativa e investigación cualitativa que se da dentro del método científico. Por eso es muy comúnmente utilizado esto de la estadística. ¿Pero qué se entiende por estadística? Aquí decíamos, prácticamente la estadística es una ciencia que está incluido en el conjunto de las matemáticas. Acordarás. Permite recoger, ordenar, clasificar, interpretar todos aquellos tipos de datos proporcionados por la investigación científica. Usted, para recoger información, se vale de la estadística, se vale de la investigación científica, les decía. Ustedes utilizan mucho en el caso de que para hacer investigación científica debe valerse de técnicas, instrumentos, métodos que me permitan llegar a obtener información. Entonces, esto es importante. Bueno, aquí hablábamos de la estadística, viene, en este caso, o significa ciencia del Estado.
¿Ya? Ciencia del Estado. Ustedes veíamos que, de acuerdo a los rasgos que hablábamos, o los antecedentes que hablábamos del surgimiento de la estadística, cómo ya utilizaron algunos tipos de civilizaciones antiguas para posiblemente el conteo o el censo de población en tipos de producción, ¿no es cierto? ¿No? Y para la obtención de rentas, que era en este caso. Por eso que lo utilizaban y por eso surge el término ciencia del Estado. ¿No? Necesidad por razones de organizarse, conocer las características de su población, para ser distributivos de alimentos, posiblemente pago de impuestos, reclutamiento de soldados, repartición de tierras, prestación de servicios públicos. Por ende, la estadística de esta manera surgió como ciencia del Estado. ¿Por qué es importante la estadística? Toda institución, todo organismo tiene la necesidad de contar con un sistema de control estadístico. El ITCA necesita tener un control estadístico de cuánta gente ingresa, cuánta gente sale, ¿no es cierto? No, esto es muy importante. Es importante para el tema de educativo, industrial, comercio, salud, ¿no? Turismo. Entonces, por ende, es importante. Mediante ella podemos conocer con mucha precisión la situación que se va presentando en el transcurso de un tiempo. Conocimiento de porcentajes, cuadros, densidades. Entonces, todos esos tipos de indicadores que se presentan actualmente hace que usted tome decisiones para crear empresas, para implementar un negocio, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esto sirve mucho en una estadística. ¿Qué aplicaciones se dan con la estadística? La estadística puede ser aplicado en las ciencias de tipo agrícolas, puede ser aplicado en las ciencias económicas, de tipo médicas, psicológicas, en la parte de la geología, la sociología, en el campo suyo, que tiene que ver con la gastronomía y el turismo, en el campo de la educación, es decir, en cualesquiera de ellos se puede aplicar estadísticas de acuerdo al tema de que se esté investigando. Y aquí hemos utilizado en la clasificación de la estadística la descriptiva y la inferencial. Cuando hablamos de descriptiva, consiste en que usted describe el hecho fenómeno, reúne, presenta, resume datos recogidos mediante técnicas de investigación científica. Acordarse, técnicas de investigación científica, una encuesta, una entrevista, un test, con el fin de presentarlo, esos datos en un cuadro, en una tabla que ofrezca una mayor información, que me permita determinar con claridad y fácil de comprensión ese tipo de información. Entonces, este es un ejemplo, es un dato de un censo, total de habitantes por género, edad. Entonces, eso hablamos de una estadística descriptiva. En cambio, la inferencial es más compleja, ya que utiliza cálculos de probabilidades para poder establecer provisiones y conclusiones que se pueden aplicar en un futuro, basados en datos actuales. Entonces, lo que pasó hoy y lo que pasó históricamente me puede servir para tomar decisiones a futuro. Esto es la estadística de tipo inferencial. ¿Cuál sería el número de habitantes que tendrá el Ecuador en el año 2022? Lo que les decía a ustedes, eso se le aplica con una inferencia, con una proyección, con una probabilidad. Y los métodos que se utilizan para hacer parte de la estadística. Hemos hablado que recopilación, ¿qué método? ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo se hace para recopilar? ¿Cómo se hace para organizar la información? Para presentar, para analizar e interpretar la información. Ustedes, por favor, en su vida profesional y práctica, utilizarán eso. Cuando han hecho un trabajo de una X asignatura, ustedes han tenido que recopilar información de libros, folletos, ¿no? Luego lo han organizado, lo han hecho justamente con organizadores gráficos, han hecho cuadros sinópticos y han obtenido cierto tipo de información. Lo presentan esos resultados, lo analizan y lo interpretan y eso dan como un informe final. Eso generalmente se aplica justamente en el método estadístico. Ustedes van a hacer un levantamiento de información de una X población y muestra. Organizan la información, presentan a través de una tabla, una gráfica, lo analizan y lo interpretan. ¿Qué quiere decir ese tipo de información? Eso van a aplicar con el método estadístico. Pasamos a ver ahora una variable. La variable decíamos que es una magnitud que está dispuesta a cambiar de valores, ¿sí?
Ustedes ya vieron que dentro de las variables que utilizamos, ¿no? De estudio, edad, género. Entonces, todas estas cambian diferente tipo de valores. Es una magnitud medible. Es una característica sea cualitativa o cuantitativa. Por eso habíamos hablado que puede ser cualitativo, que implica cualidad o calidad, y cuantitativo, que implica cantidad o magnitud. ¿De acuerdo? Esa es una variable. Las variables se pueden clasificarse en cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas habíamos visto dos aquí, las más usuales. La variable discreta y la variable continua. ¿Sí? Esto es muy importante. Yo quiero que más se me repase un poquito acerca de esto, porque de esto viene que ustedes me apliquen ejercicios en su examen. Si hablamos de una variable discreta, esta solo admite números enteros, cifras exactas, no decimales. Por eso habíamos puesto como ejemplo número de estudiantes del cuarto nivel. ¿Cuántos son? Si son 20, 20. ¿Ya? Número de sillas, número de... O sea, hablamos en forma exacta. Cuando hablamos de variable continua, en cambio, este puede admitir cifras decimales o cifras inexactas. ¿Ya? La edad puede ser de 30,5 años. Si la estatura puede ser en decimales, ¿no es cierto? No, hay ejemplos claves de variables que admiten cifras decimales. Entonces, les llamamos variable continua. ¿Sí? Y las cualitativas pueden ser, en su caso, son características de cualidades del fenómeno que se está investigando. Nunca pueden ser representadas numéricamente. Una clase social, ¿sí? Por nivel de estatus, sexo, racismo, educación. Entonces, esas son de tipo cualitativas. Dentro de esos niveles de medición, ahora hablamos de niveles de medición, tenemos que pueden ser medibles de forma nominal o de forma ordinal. Cuando hablamos de forma nominal, cuando los datos se pueden contarse, solo se pueden contarse y clasificarse en categorías. No existe un orden. Verá que nominal, solo en categorías, no hay orden. O puede ser hombres y mujeres o mujeres y hombres. No hay un orden determinado. ¿Sí? En cambio, las ordinales implica orden, implica jerarquías. ¿No es cierto? No. Usted puede clasificar aquí posiblemente al ganador primero, segundo, tercero. Entonces, clasificar de acuerdo a un rango. Si hablamos en una institución, hay rango desde los jefes superiores hasta los trabajadores inferiores. Entonces, hay un rango de clasificación. Por eso hablamos nivel ordinal. También hay otros tipos de niveles de tipo de intervalo que decíamos que yo puedo clasificarle que va de la mano con el nivel de tipo ordinal. Entonces, esto también puede ser de tipo intervalo, que va posiblemente entre el primer lugar tiene que tener minutos entre los, pongamos que sea entre los 50 a 80 minutos. Entonces, le estoy clasificando de ordinal como ganador, pero entre este tiempo a este tiempo. Entonces, ya estoy clasificando de nivel de tipo intervalo, en donde también va de la mano con el nivel de tipo ordinal, los dos de la mano. El nivel de razón o cociente también es de medición. Razón o cociente, yo puedo clasificarle en forma, hablemos, una razón es una división, ¿sí? Desde el más alto tiene la característica del nivel de intervalo. Entonces también puedo ponerle, no le puedo clasificarle por intervalos de 20 a 80, puedo ponerle de 20 sobre 10 a 80 sobre 100. Es decir, ya viene con razones o cocientes. También es otra forma de colocar el tipo de medición que puede tener. No en forma entera, sino también en forma fraccionada. Un estudiante obtiene una calificación de 3 sobre 10 y otro tiene de 6 sobre 10. Esto es razón o cociente. El segundo estudiante obtiene el doble porque el primero. O sea, el primero tuvo 3 sobre 10 y el segundo 6 sobre 10 fue el doble del primero. Entonces, esto estamos hablando de una razón o cociente. Se le puede también medir a la variable. Las técnicas de recolección de datos. Aquí encontramos como técnicas la entrevista. Verán que las más usuales son la encuesta, la entrevista y la observación. Sí, las técnicas de recolección.
tomando como referencia la metodología de la investigación científica. Entonces, si hablamos de una entrevista, esta es de forma personalizada y con preguntas de tipo abiertas, ¿sí? Entre un entrevistador y un entrevistado, por eso es personalizado. Ahí se tendría información más directa. Si hablamos de una encuesta, en cambio, este de tipo se lo puede hacer con una encuesta con preguntas de tipo cerradas, más que abiertas. Eso les decía en la práctica, ¿sí? La observación de tipo estructurada me permite corroborar lo que dice la entrevista, lo que dice la encuesta, mediante una observación de tipo estructurada directamente con el objeto de estudio. ¿Ya? Y en cambio un censo es una técnica que permite realizar, sea la encuesta, ¿sí? En forma, digamos, en forma directa, ¿no? Hacerlos a todos. Se realiza a toda la población, a todos, ¿no? Si hay 50 familias, a las 50 familias lo vamos a hacer. Si hay 200 familias, a las 200 familias lo haremos. Esto es el censo. No aplicaré un muestreo. Hay grupos focales. Este tipo de grupo focal, en cambio, es aplicado justamente a quienes. Se aplica un tipo de entrevista a un grupo hablemos de los más representativos. Puede ser, si usted quiere aplicar a una parroquia, busca a un presidente, busca a los que son los personajes más representativos o hace grupitos de trabajo para tener más enfoque en eso. Cuando en algún momento lo haga usted, puede aplicar ese tipo de grupo focal. Yo puedo aquí escoger, por ejemplo, a todos los presidentes de los cursos y les explico. Ellos son los portavoces del resto. Entonces, estoy aplicando un tema principal y hago grupos focales buscando a los más representativos de cada curso, por ejemplo. Esos son grupos focales. Documentos y registros es un tipo de fuente de información secundaria. Recurro a fuentes de tipo directas o fuentes de tipo indirectas, o internas o externas. Fuentes internas de documentos, lo que hay, por ejemplo, aquí, si quiero hacer algo del instituto, Secretaría me da un tipo de documento como fuente interna. Y externa puedo sacar de afuera, ¿no es cierto? ¿No? Un tipo de información. Puedo también trabajar en etnografías, es decir, hablamos mucho de una técnica de estratos, grupos sociales, por eso hablamos de etnias. También puedo sacar información de tipo directa. Y la técnica Delphi es una fuente de recolección también de expertos. Cuando usted consulta expertos mediante una entrevista y puede obtener información directa también de ellos. Esto me permite crear las propuestas que uno se aplicaría mediante personas que conozcan del tema. Entonces, a esto me voy con los tipos de técnicas de recolección de información sobre lo que tiene que ver datos que se van a obtener. ¿Para qué? Para la estructura o el armado de los datos para una estadística. Hasta aquí tenemos la primera unidad. Por favor, repasen principalmente sobre los tipos de variables. Discreta, continua. Sí, repasen mucho sobre eso. Repasen sobre los tipos nominal y ordinal, que eso también va a haber en este examen. Sí, si es nominal, no solo cuenta el tipo de característica o clasificación en categorías, pero no su orden. Si es ordinal, ya viene con orden, por favor. ¿Sí? Por eso le poníamos, una persona puede tener mucho, poco dinero. ¿Sí? Entonces hablamos de tipo ordinal. A los clientes se les clasifica, o se les mide por puntuación alta, media o baja, o sobresaliente, muy buena, buena o regular. Entonces hablamos por de tipo nivel ordinal. ¿Ya? Entonces, esto por favor estudiarás, ¿no? De acuerdo a la primera unidad número 1. Voy a hacer la unidad número 1 y voy a ver la unidad número 2. ¿Sí? La unidad número 2. Entonces, en la unidad número 2, yo tengo con ustedes establecido para la unidad número 2 lo siguiente. Estamos haciendo un ligero repaso. Si tienen alguna preguntita hasta aquí, señores estudiantes, por favor, tomar muy en cuenta, por favor, no, que de estas 2 unidades son las que yo procedo a tomar en la pruebita del día jueves. Compartimos pantalla en este tiempito que me va a quedar, que ya mismo se cierra, ¿sí? Vamos a compartir, me quedarían unos 3 minutitos y nuevamente les vuelvo a dar el link para activarse nuevamente
y continuar con esta temática. En la unidad número 2, yo tengo acerca de el tamaño de muestras y muestreo. Este es la unidad número 2. Antes de continuar, ¿alguna preguntita sobre la unidad número 1, señores, señoritas estudiantes? Estamos haciendo un resumen y estamos repasando con ustedes. ¿Sí? Señores estudiantes, ¿alguna preguntita? Señor Alejandro Ipieles, ¿preguntas? ¿Algo? ¿Sí está claro? La primera unidad. No, licencia. Ya. Sí, está claro. Ya, señor Morillo, ¿alguna preguntita hasta aquí? No, licencia, está claro todo. Ya, muy bien, señor Josué, ¿alguna preguntita? Está claro. Ya, vamos preguntando porque a veces el estudiante puede decir, si está, señorita Yarina Yanes, ¿alguna preguntita? No, ninguna, profe, todo está claro. Ya, correcto, señorita Padilla, ¿alguna pregunta? No, listen, todo está claro. Ya, correcto, señor Vázquez, Todo ¿preguntas? claro, licencia. Todo Ya, claro. muy bien. Josué Revelo, ya bueno, ya me dijo, no. Bueno, listo, entonces, estoy haciendo prácticamente esto para nosotros anunciar. Voy a simplemente dar en este esquema que me queda este tipito, sobre qué tratamos en la unidad número 2. Aquí hablamos un poquito acerca del muestreo, ¿sí? Hablamos acerca del tamaño de la población y tamaño de la muestra. ¿Ya? Hicimos una clasificación cuando es población finita y cuando es población infinita. Con sus características, calculamos la muestra y lo aplicamos mediante una ponderación con ejercicios de aplicación. Esto hicimos con ustedes en la unidad número 2. El objetivo de esa clase era determinar el tamaño de la muestra con población finita e infinita. Entonces, por favor, trabajen bastante sobre eso. Aquí hablé primeramente del marco muestral. ¿Qué es una población? Y cuando hablamos de la población, hablamos de ese gran conjunto universo, ¿sí? O el colectivo total de todos los elementos que tienen que ver con una característica en común. Yo quiero escoger una población objeto de estudio, en donde yo quiero colocarme para hacer una investigación, entonces tiene que haber algo en común. No voy a aplicar algo que no tenga que ver con mi tema, con lo que estoy investigando. ¿Sí? Se va a cerrar dentro de un momentito. Me voy a volver nuevamente a unir con ustedes, por favor. Les voy a mandar nuevamente el link sobre este tipo de clase. Sí, ya me quedan pocos segundos. Se va a cerrar y nos volvemos a unir, por favor. Sí, por favor. En pocos segundos. Pues repasen sobre esos temas que se les va a tomar, por favor. Ya. Se va a cerrar.